Buenos días amigos, amigas, estamos en este hermoso paisaje de la Quebrada en Acapulco. Déjame hacerte una pregunta, ¿tú eres de los que piensan que Jesucristo fue solamente un gran maestro, un gran profeta, una persona con poderes extraordinarios para sanar? Bueno, si tú crees eso, este mensaje, este video es para ti. Déjeme decirle, estamos hoy iniciando la lectura del Evangelio de Mateo. Evangelio significa del griego buena noticia, y es una buena noticia porque nos habla de la persona, del ministerio, del sacrificio del Señor Jesús. Amigo, yo quiero invitarte, sé que este video está llegando a muchas personas que inclusive no son cristianas. Si tú nunca has leído la Biblia, o si tú crees que eres cristiano, pero nunca has leído la Biblia, yo te invito a que inicies hoy la lectura del Evangelio de Mateo. Son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo es el primero que está al principio del Nuevo Testamento. Puedes meterte a internet, simplemente teclea ahí en el buscador, ponle Mateo 1 y te va a aparecer. O puedes buscar Biblia y puedes bajar una Biblia, hay muchas aplicaciones. O puedes ir a una librería, comprarla de papel para que puedas subrayar. Pero hoy vamos a empezar la lectura de Mateo y déjeme decirle algo. La porción que vamos a leer hoy, los primeros 17 versículos de Mateo, es una lectura diferente. No es narración, no es parábola, no es poesía, no es historia. Es historia de alguna manera, pero es una genealogía, la genealogía del Señor Jesucristo. No la voy a leer todo, pero simplemente déjenme leer algunas porciones. Son 17 versículos y dice así. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, este lo fue de Jacob, y Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Más adelante, versículo 6 dice, Jesé fue padre del rey David. El rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. Y casi al final dice, Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. De modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia, y otras 14 desde la cautividad hasta la venida del Mesías. Bueno, cuando uno abre el Evangelio y empieza a leer esta porción, seguramente ustedes, al igual que yo, nos preguntaremos, pero ¿para qué? ¿Para qué anotar tantos nombres? ¿Hacer tanto recuento? Bueno, déjeme decirle, porque la venida del Señor Jesucristo está sustentada en la historia. Precisamente toda la primera sección de la Biblia, el Antiguo Testamento, es un resumen, porque no es una memoria, una historia descriptiva, es un resumen de aproximadamente 1800 años de historia, desde Abraham hasta la venida del Señor Jesucristo. Y todo el Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Dios y su acercamiento al cumplimiento de la promesa. Desde Génesis 3, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, Dios prometió enviar a alguien de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás, la cabeza de la serpiente. Ahí fue la promesa, y el cumplimiento de la promesa inició cuando Dios llamó a Abraham a formar su pueblo. De tal manera que estos 1800 años están contenidos en esa genealogía. Por eso es tan importante que aquí en la Biblia estén registradas, y precisamente el único evangelista que lo hace es Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo era un judío, y Mateo estaba preocupado por los conciudadanos judíos que no querían creer en Jesús. De hecho, usted lo recordará, Jesús fue al Calvario porque los judíos no quisieron creer en él. Dice en Juan capítulo 1 versículo 11 que Jesús vino a lo suyo, al pueblo israelita, a los judíos, pero ellos no lo quisieron, no creyeron en él. Por lo tanto, lo asesinaron. Y Mateo está escribiendo ahora aproximadamente 50, 60 años después de la venida del Señor Jesucristo. Está escribiendo este evangelio, y él se ocupa, toma el tiempo para hacer un recuento de todas las genealogías y poder hablar de cómo la promesa de la venida de un Mesías se cumplió fielmente con un contenido histórico. Así que, querido amigo, yo quiero invitarte a pensar en esto. La Biblia se está ocupando de darle sustento a la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no nada más apareció de la nada, no, el Señor Jesucristo vino en cumplimiento de una promesa que Dios dio muchísimos años antes, y vino precisamente a su pueblo. Nada más que los judíos no entendieron la profecía, la promesa, y cuando Jesús vino no creyeron que era el Mesías.
Por eso es importante creer que Jesús no solamente es un profeta, no solamente fue un gran maestro, no solamente fue un gran sanador. Jesucristo principalmente fue el Mesías prometido, el ungido de Dios, aquel que había sido anunciado y que sería el Salvador de su pueblo. De tal forma, mis queridos amigos, que nosotros hoy día, mexicanos, acapulqueños, no somos judíos, no somos israelitas, pero la promesa de la Biblia dice que si nosotros creemos en Él, que Él es el Mesías, que Él es el que había sido prometido, nosotros tendremos la salvación, tendremos el perdón de nuestras faltas delante de Dios. Así que, querido amigo, yo quiero invitarte a que tú te sumes a este esfuerzo que estamos haciendo por la lectura de la Biblia. El Evangelio de Mateo es una lectura hermosa. Hablar de Jesús, de sus enseñanzas, de los milagros que Él hizo, vas a aprender mucho. Yo te invito, toma este reto. Te invito a que busques una lectura del Evangelio de Mateo. Te lo digo, en internet, compra una Biblia, pídela prestada, o seguramente tienes una empolvada en tu librero. Empieza a leer el Evangelio de Mateo. Hoy hemos leído del versículo 1 al 17, mañana leeremos del 18 al final del capítulo. Así, queridos amigos, están invitados a sumarse a este gran esfuerzo y conocer a aquel que fue anunciado miles de años antes de que viniera y que está registrado en la Biblia. Por si usted tiene dudas de si realmente Jesucristo era Dios mismo, está sustentado históricamente. No te pierdas esta hermosa aventura de conocer del Señor Jesucristo. ¿Me dejas orar por ti? Padre Celestial, muchas gracias por este bello amanecer, estas olas que revientan contra las rocas. Es una evidencia de tu poder, de tu majestad y de tu gloria expresada en la creación que tú hiciste. Señor, damos gracias por tu palabra, porque hoy vamos a empezar a leer a Mateo, y en Mateo vamos a conocer de Jesús, el Mesías, el Cristo, el que fue anunciado que vendría a darnos salvación, a darnos una comunión contigo. Yo quiero orar por las personas que miran este video, que conocen poco, que conocen mucho, que casi no conocen de Jesucristo, que no conocen de la Biblia. Señor, envíales de tu Espíritu, que hay en ellos el interés de leer tu palabra, de todos los días ocupar unos minutos para leerla, para aprender, y que al final de la lectura de Mateo ellos puedan decidir si efectivamente Jesucristo era el Mesías y es aquel que vino a darnos redención y una vida en abundancia. Yo ruego por ellos, Señor, abre sus ojos, abre su entendimiento. A nosotros también permítenos entenderlo para poder explicarlo de la mejor manera. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por estas olas que revientan contra las rocas, porque nos hablan de lo que tú eres, de lo que tú hiciste en tu creación. Gracias por estar con nosotros en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, esta es la hermosa mañana de martes 12 de enero. Estamos arrancando el año y estamos arrancando de la mejor manera en una búsqueda de conocer a Dios para poder amarlo. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana.